Bueno, entonces hoy tenemos la última clase de dinámica de vórtices y con esto damos todo lo que necesitan para hacer todas las prácticas. O sea, a partir de acá, las clases que siguen ya no van a estar directamente conectadas con los ejercicios. Esta es la última. De todas maneras hay un buen desfasaje entre las teóricas y cómo venimos con las prácticas, así que tenemos para rato con los ejercicios, pero bueno, esta es la última en donde hay involucradas cosas que están incluidas en los ejercicios. Entonces, bueno, vamos como siempre primero con un pequeño repaso. Tenemos nuestra ecuación de movimiento de un vórtice, con la interacción entre los vórtices, la interacción de los vórtices con los efectos del material, una corriente externa y eventualmente alguna fuerza térmica, que la podemos escribir en campo medio. Esto ya lo repasamos la vez pasada, pero como hoy nos vamos a centrar especialmente en esto, lo vuelvo a repasar. Entonces, si escribimos esta ecuación en campo medio, acá nos queda un promedio de fuerza ejercida sobre un segmento de longitud de vórtice en la posición RI, que está determinada por la interacción con los efectos y con los vórtices cercanos, que determinan la estructura local, o sea, es una fuerza de anclaje efectivo, y en esta densidad de corriente incluimos tanto corrientes externas como gradientes de campo debido a la distribución de vórtices, y ahora lo entendemos un poco mejor, porque la vez pasada vimos este modelo de estado crítico, donde entendemos, por ejemplo, que esa corriente está asociada a la distribución de campo adentro de la muestra, ¿no? Y eso es lo que da esa corriente efectiva. Y bueno, y la fuerza térmica, que digamos, bueno, esta misma ecuación eventualmente se puede reescribir en lugar de por unidad de longitud de vórtice, por unidad de volumen del sistema de vórtices. Entonces, también vimos ya desde hace un par de clases que en el régimen de flux flow las fuerzas de anclaje son mucho menores que la fuerza ejercida por la corriente, la fuerza de Lorentz. Es decir, la corriente es mucho mayor que la corriente crítica que puede sostener a los vórtices adentro de los centros de anclaje. Entonces los vórtices se mueven, y se mueven en lo que llamamos el régimen de flux flow, en el cual aparece una velocidad proporcional, inversamente proporcional a una viscosidad. La viscosidad tiene esta expresión, vimos, la estimamos pensando en la disipación adentro del core de un vórtice. Aparece entonces un campo eléctrico proporcional a la corriente con una resistividad real, que es la resistividad de flux flow, que tiene esta relación con la resistividad del estado normal, ¿no? Entonces, esto es un régimen óhmico, es decir que hay una resistencia real, una resistividad real independiente de la corriente. Entonces esa es la definición de régimen óhmico. El campo eléctrico es proporcional a la corriente, y la constante de proporcionalidad no depende de la corriente, obviamente, y además es real. Entonces, el régimen de flux flow es a los fines prácticos como si fuera un metal, el superconductor, simplemente que la resistividad es más chica que la de ese mismo material en el estado normal. Bien. También estuvimos viendo el otro extremo, ¿no? Antes de pasar al otro extremo. Dentro de lo que es este caso, en el cual tenemos que la corriente crítica, las fuerzas de anclaje son muy chicas, habíamos visto, o muchos menores que la corriente, habíamos visto el caso particular de superconductores muy limpios, ¿no? En los cuales el pinning es despreciable. Entonces, habíamos visto que esos superconductores, si uno hacía un ciclo de magnetización, iban a describir algo parecido a la magnetización de equilibrio. Es decir, que apenas uno aumenta el campo, los vórtices se mueven y llegan muy fácil a la magnetización de equilibrio porque no están anclados. ¿Está bien? Entonces, solamente en los superconductores muy limpios vamos a ver un ciclo de histéresis parecido al que esperamos ver para un superconductor sin pinning, que es este ciclo de magnetización reversible de los superconductores de tipo 2. Es decir, en este ciclo, este es a partir del campo HC1,
penetran los vórtices y la densidad de vórtices son las que corresponden al campo de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que cuando aumentamos o disminuimos este campo, los vórtices rápidamente se mueven por flat flow y se reacomodan al campo que uno le pone. Uno cambia el campo, rápidamente se reacomodan y quedan siempre en una red triangular perfecta con un parámetro de red que está relacionado con el campo de equilibrio. Entonces, en esa condición, la corriente en toda la muestra es cero, porque los vórtices están equilibrados, por lo tanto la velocidad es cero, y esa es la configuración de equilibrio. Habíamos visto también en la clase pasada que en realidad, aunque la corriente crítica sea cero, si una muestra tiene una geometría que no es la de un elipsoide de revolución, o la de un cilindro infinito, o un plano infinito, vamos a ver alguna histéresis que está asociada no a que haya una corriente crítica, sino a barreras que aparecen en la superficie por cuestiones geométricas que hacen que cueste que entren o salgan los vórtices. ¿Está bien? O sea que esta simple figura no solamente la vamos a ver en superconductores limpios que además no tengan barreras geométricas. ¿Está bien? Bien. Entonces, en esta condición, los vórtices cuando se muevan, se van a mover en régimen de flex flow. Bien. El otro extremo, entonces, ahora sí, es cuando dominan las fuerzas de anclaje. También vimos eso en la clase pasada. Es decir, una situación en la cual la fuerza de anclaje es mayor que la fuerza aplicada, es decir, las corrientes son menores que la crítica, entonces los vórtices no se mueven. Y habíamos dicho que en esas condiciones, la red se va a quedar en configuraciones metaestables y el campo puede no ser el de equilibrio. ¿Está bien? Bien, continuamos. Entonces, dijimos que cuando hay anclaje, entonces la red de vórtices no alcanza la configuración de equilibrio, sino que se queda trabada en configuraciones metaestables con una magnetización que no es la de equilibrio y un campo interno que no es el de equilibrio. Y entonces el campo va a depender de la historia, ¿está bien? Y va a presentar histéresis. En particular habíamos visto un ejemplo, pero que es el ejemplo prototípico, y el que en general ocurre de verdad en la mayor parte de los superconductores, con corrientes críticas razonables, que es lo que llamamos el régimen de estado crítico. En el régimen de estado crítico nosotros vamos cambiando el campo externo, y a medida que vamos cambiando el campo externo, los vórtices se van moviendo hasta reorganizarse, hasta encontrarse con la corriente crítica, y ahí se quedan trabados. Entonces, el sistema se va a reorganizar en configuraciones metaestables, en las que la fuerza es justo la necesaria para sostener a la estructura de vórtices, ¿no? Es decir, que habíamos dicho esta especie de imagen simplificada en la cual nos imaginamos que tenemos a los vórtices en los centros de anclaje. Cuando ponemos una corriente se genera un potencial que inclina la cancha, inclina el paisaje total de energía, entonces ya el mínimo no está acá, sino que está más acá, pero si logramos poner una corriente mayor que la crítica, el vórtice se desancla y puede saltar. Entonces, la idea es que los vórtices van a moverse, eso va a relajar el perfil, y se van a quedar trabados nuevamente cuando la corriente sea la crítica. Entonces, en el modelo de Wien, que es el modelo más sencillo para pensar esto, lo que decimos es que mientras que la corriente sea menor que la crítica, los vórtices no se pueden mover, y una vez que superamos la crítica, se mueven a velocidad muy alta, es decir, que despreciamos el tiempo, los estados intermedios entre trabado y perfil crítico. ¿Está bien? Y además, una simplificación adicional es que suponemos que la corriente crítica no depende del campo. Entonces, acá yo encontré este dibujito en el manguín, que no se los mostré la vez pasada, pero ahora lo vi y me pareció bastante piola,
para entender la idea del estado crítico de BIM, que es el siguiente, ¿no? Ustedes tienen un primer campo aplicado y se formó el perfil de BIM, ¿no? La corriente crítica es esta pendiente, ¿no? O sea, es la que hace que la pendiente de B a DX, en este caso, por mu0, esa es, perdón, sí, la corriente crítica, sí, mu0 por J es este perfil, ¿no? Entonces, este es el perfil correspondiente, este es el perfil de campos correspondiente a cuando aplico a este campo, y ahora abruptamente, digamos, paso a tener este campo. Pongamos que instantáneamente, muy rápido, pego un salto en el campo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar este perfil. Pero esta corriente es mayor que la crítica, porque la crítica es esta pendiente. O sea, en todos lados esto tiene una pendiente mayor que la crítica. Así que los vórtices se mueven. Y se van moviendo hasta que punto a punto van alcanzando este perfil. Cuando alcanzan este perfil, se quedan quietos. Lo que hace el modelo de BIM es despreciar este tiempo, suponer que el campo pasa de acá a acá en un tiempo despreciable, porque se mueve muy rápido. O sea, instantáneamente pasa de este perfil a este, y esta parte de acá la considera que ocurre a un tiempo prácticamente nulo, ocurre a velocidad infinita. Esa es la aproximación del tiempo infinito. O sea, todo ese movimiento ocurre rapidísimo. Ok, entonces, se forman estos perfiles. A medida que avanza el campo, entonces este punto se va estando cada vez más acá, hasta que llega al centro de la muestra. Entonces, en un slab infinito, uno puede pensar que esto ocurre cuando el campo aplicado es justo mu0 por J crítica por la mitad del ancho de la muestra. Si este es un slab de ancho 2D, esto va a ocurrir cuando el campo aplicado sea justo mu0 por J crítica por D. ¿Está bien? Si uno calcula la magnetización, uno lo que hace es decir, bueno, ¿cuál es la magnetización promedio? Hago el promedio de B menos el promedio de mu0H, que lo considero a los fines prácticos muy parecido al campo aplicado. Puede haber una pequeña diferencia, pero la desprecio. Entonces digo, mu0H es este rectángulo, es este área, la integral de mu0H, mientras que la integral de B son estos dos triángulos naranjas, o sea que la magnetización es este área. Y ese área resulta esto. ¿Ok? Entonces, eso es una vez que llega a eso, el perfil de BIM queda permanentemente, si la corriente crítica no depende del campo, va a quedar con esa magnetización por más que yo siga aumentando el campo, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la vez pasada. Acá encontré unos dibujitos más que pueden ser también ilustrativos para que terminen de hacerse la idea del estado crítico. Esto es lo que les mostré recién. Fíjense que en este caso, mientras el campo va haciendo esto, uno tiene que, este es el perfil de campo, y la corriente, una vez que esto alcanza el perfil crítico, vale J crítica hasta que llega a la penetración, y una vez que llega ahí vale 0. ¿Está bien? Ahora, supongamos que una vez que yo llego acá empiezo a bajar el campo. O sea, estaba en este campo máximo y ahora lo bajo. ¿Qué va a hacer esto? Acá estas corrientes son mayores que la crítica, entonces rápidamente se mueve hasta que llega a tener menos J crítica, y ahí se traba. ¿Está bien? Entonces el perfil va a tener esta formita y esta formita. ¿Está bien? El perfil de campo tiene esta forma, y la corriente acá vale menos J crítica, pasa de golpe a pasar a J crítica y después 0. ¿Se entiende? Este sería el perfil idealizado. Obviamente en la práctica acá va a haber una transición que no va a ser súper abrupta, pero la imagen, la simplificación del modelo de BIM es esta. ¿Está bien? O sea, J crítica menos J crítica 0, no puedo tener otras corrientes en la muestra. Es una idealización. Eventualmente, cuando llego acá puedo pasarme del otro lado y poner un campo negativo. Entonces esto va a seguir haciendo así. ¿Se entiende cómo es la idea de la construcción de estos perfiles? Siempre tengo que tener la misma pendiente, que es la de la corriente crítica, no puedo tener otra. ¿Está bien? Y eventualmente para cada uno de estos perfiles yo puedo calcular la integral abajo del área. También puedo calcular esta integral
restarla al campo y calcular la magnetización. Y así me puedo construir el ciclo de magnetización de BIM. ¿Está bien? Así, el ciclo de magnetización se construye haciendo estos dibujitos, les digo esto porque esto sí es un problema de la práctica, ¿está bien? O sea, uno va armando estos perfiles, va estimando el área, ¿está bien? Calcula el área bajo el campo, le resta H y eso es M. Y para cada valor de campo aplicado y cada historia, ¿está bien? Ya no va a depender solo del campo aplicado esto, porque si yo de entrada hubiese aplicado el campo B4, la manifestación, el perfil no sería este, sería otro, ¿se entiende? O sea, el perfil no solo depende del campo aplicado, sino que depende de la historia. Por eso es que hay un ciclo de histéresis, ¿está bien? Entonces, bueno, lo que habíamos visto es que haciendo todo ese ciclo, hay una primera parte que ocurre una sola vez, o sea, ocurre cuando uno aplica el campo desde Meissner, y después, eventualmente, uno se queda haciendo esto, ¿no? Truco, 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 se hace más de un ciclo. No vuelve a hacer esta primera parte. Esta primera parte es solo si uno empieza de la muestra con campo homogéneo, y aplica un campo. Entonces hace este primer ciclo inicial y después se queda dando vueltas acá. Esta es la magnetización que alcanza cuando justo el campo llega al centro de la muestra, y habíamos dicho entonces que para un plano infinito de espesor 2D uno podía estimar la corriente crítica directamente midiendo el ancho de la magnetización, ¿no? Pero que en general para otras geometrías esto seguía siendo válido. Yo mostré un par de ejemplos de dos geometrías donde la cuanta es analítica, pero cuando no es analítica es numérica, pero sigue valiendo que la corriente crítica va a ser el ancho de la magnetización por algún factor geométrico. Eso es muy general. A veces es difícil estimar ese factor geométrico, pero es bastante general, ¿tá? Entonces, es una manera, la manera de medir la corriente crítica. Lo que ocurre es que en general no es cierto, si uno varía mucho el campo, lo varía en órdenes de teslas, no es cierto que la corriente crítica no dependa del campo. De hecho, cuando uno mide un ciclo de magnetización, lo que mide es esto, ve que el ancho del lazo, o sea, sí empieza, esta parte es súper parecida a esto, pero después esto no se queda constante, sino que va disminuyendo, y va disminuyendo porque a medida que aumento B, bucero H, la corriente crítica se va haciendo cada vez más chica. Entonces, este ancho es cada vez más chico. Pero localmente se puede pensar en un modelo de BIM. O sea, lo único que sucede es que para cada campo B, la corriente crítica va a tener un valor diferente. Si uno puede asociar el campo local, primero hay que pasar de B a H, porque esto es bucero H, no es exactamente B. O sea, B es, para estimar B hay que sumarle la magnetización a H para tener en este eje B, el campo B. Una vez que uno tiene eso, se le endereza este ciclo, que está un poco torcido, o sea, se endereza en función de B, y uno tiene la corriente crítica en función del campo B, del campo real, del campo en la muestra. ¿Está bien? Entonces uno puede medir cómo depende la corriente crítica del campo, midiendo cómo va cambiando el ancho de este lazo con el campo. ¿Está? También habíamos visto sobre el final de la clase, que si uno tiene presente las fluctuaciones térmicas, entonces ya, independientemente de que uno tenga corrientes menores que la crítica, por activación térmica los vórtices tienen cierta probabilidad no nula de saltar de estos pocitos. ¿Está bien? Pero que al aplicar una corriente en una dirección, se inclina la cancha y por lo tanto la probabilidad de saltar para este lado es mucho más alta, mucho más grande que la probabilidad de saltar para este otro lado, con lo cual uno puede despreciar los saltos para este lado y tener en cuenta solo los saltos para este lado, ¿no? Y esa probabilidad va a ser proporcional a exponencial con esta barrerita. Entonces va a aparecer un campo eléctrico de esta forma, y habíamos visto que, bueno, la forma más sencilla es el modelo de Anderson-Kim, que dice que esta barrerita es lineal en J menos J crítica. Y con ese modelo habíamos visto que entonces el perfil va relajando a medida que los vórtices saltan, el perfil crítico, y el perfil crítico va a relajar, o sea, uno arma el perfil crítico, lo deja relajar, y solito va bajando, y esta pendiente se va haciendo cada vez más chica, pero se va haciendo cada vez más chica, cada vez más lentamente. O sea,
decae en forma logarítmica con el tiempo, y eso se puede medir. Si uno mide la magnetización en función del tiempo, ve que efectivamente hay un decaimiento, y que es un decaimiento logarítmico. Bien, entonces creo que hasta acá habíamos llegado la vez pasada, más allá de unas cuantas cosas más folclóricas o más, digamos, experimentales que les mostré, pero básicamente hasta acá llegamos. Bien, entonces, hoy vamos a encarar este problema, que es ¿qué pasa ahora si yo pongo en un superconductor con vórtices de tipo 2, pongo un campo alterno? En principio uno podría decir, bueno, agarro un campo de un Tesla y pongo más o menos un Tesla. Eso no existe, digamos, no se hace nunca. No hay bobina que aguante, en general para esos campos se usan bobinas superconductoras en donde uno no puede estar cambiando a velocidad, hay problemas con la inductancia, hay un montón de FEMs que se inducen. Entonces, en general, cuando uno pone un campo alterno, los campos alternos suelen ser cosas chicas, ¿está bien? Que aparte es la gracia. Entonces, en general, lo que uno tiene es que uno tiene pone un campo continuo, pone un campo magnético, ese campo magnético genera los vórtices, y después uno le agrega un campito alterno, ¿está bien? Al campo continuo. Pero el campo alterno es mucho más chico que el continuo, ¿está bien? O sea, no es el que genera los vórtices. Uno le agrega un campito alterno. Esta es la situación más normal. No quiere decir que uno no pueda poner directamente un campo alterno grande en algunos casos, pero técnicamente no es sencillo eso. En general se hace esto. Se agrega un campo chiquito a un campo continuo grande. Entonces la densidad media de vórtices está mayormente definida por el campo continuo. Obviamente que el campo alterno va a cambiar un poco esa densidad, pero la va a cambiar muy sutilmente, ¿está bien? Brutalmente está dada por el campo continuo, que es mucho más grande que el alterno. Bueno, además vamos a suponer, que también es el caso más común, que los dos campos son paralelos. ¿Está bien? Se puede poner un campo alterno en otra dirección, y de hecho hay experimentos que lo hacen, se mide otra cosa, en ese caso, después si quieren lo podemos charlar, pero el caso más común es pensar que los dos campos están paralelos, el continuo y el alterno. Entonces, en esta condición en la cual los dos están en la misma dirección, lo que va a hacer el campo alterno es comprimir un poquito. Cuando uno le agrega el campo en la misma dirección, lo comprime, y cuando uno lo aplica en la otra dirección, relaja un poquito, ¿está bien? O sea, aumenta un poquito, baja un poquito el campo aplicado, muy poco. O sea que lo que quiere hacer el campo alterno es comprimir y descomprimir los vórtices, un poquito. Digo un poquito porque realmente el campo alterno es mucho más chico que el continuo. Pero un poquito lo va a querer apretar, y un poquito lo va a querer aflojar. Eso es lo que va a tratar de hacer. O sea, en principio lo que querría hacer si no hubiese anclaje, por ejemplo, lo que va a hacer el campo alterno es hacer que los vórtices se hagan tucu, se compriman y se descompriman, oscilen también adentro de la muestra. Los va a querer hacer oscilar. Entonces, recordemos nuestra idealización de nuestro pozo de anclaje, ¿no? Que más o menos tiene un tamaño que suele ser parecido al de la longitud de coherencia, y una energía de anclaje asociada. Y nosotros decíamos que la corriente crítica la podíamos relacionar de una manera sencilla con estas dos magnitudes de esta forma. ¿Está bien? Entonces lo que va a suceder es que si ponemos un campo alterno muy chico, de manera que las corrientes no superen las corrientes críticas, los vórtices no van a poder salir de los pozos. ¿Está bien? O sea, si nosotros generamos corrientes que no superen la corriente crítica, vamos a mover un poco el centro del vórtice, pero se va a quedar oscilando adentro, los vórtices se van a quedar oscilando adentro de cada centro de anclaje, alrededor. Van a hacer tucu, pero no se van a mover alrededor de la muestra. ¿Está bien? En cambio, si podemos generar campos mayores que las corrientes mayores que las críticas, vamos a hacer que los vórtices oscilen, pero oscilen en distancias más grandes que la longitud de coherencia, ¿está bien? Así que los vamos a tener que arrancar de los pozos y llevarlos a otro lado, a otros pozos, ¿está bien? Y los vamos a mover a través de los centros de anclaje. O sea que estos dos regímenes van a ser muy distintos. Una cosa es
generar un campo alterno que genere corrientes mayores que las críticas y desplazamientos mucho mayores que un centro de anclaje, y otra es campos alternos que generen simplemente oscilaciones adentro de los centros de anclaje y vórtices que se desplacen muy poquito. Entonces vamos a tener estas dos situaciones que son muy distintas. Y ambas se pueden lograr aplicando campos alternos chiquitos. Así que vamos a, para que me entiendan un poco más y tengan un poco más de idea de lo que estoy hablando, voy a poner unos números reales, concretos, súper realistas de cualquier experimento típico, para que entendamos qué quiero decir con mucho más grande, mucho más chico, desplazamiento. Voy a poner unos numeritos para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, primero para poner estos números voy a pensar en la situación más fácil. Es decir, supongamos que no tengo pinning, o que el pinning es súper chiquito. ¿Está bien? Entonces cuando agrego el campo externo, yo, digamos, los vórtices entran fácil y internamente se acomodan al campo, o sea, oscilan con el campo que yo estoy poniendo, ¿no? Es como que yo pongo el campo y no tengo anclaje, y los vórtices acompañan y se acercan o se alejan y acompañan al campo que yo estoy poniendo. Voy a poner esa situación sencilla para poner estos números. O sea que en todo momento el campo interno es aproximadamente mu0 por el campo que estoy aplicando. Entonces, bueno, a lo largo de todo el ciclo, lo más que va a variar el campo interno es 2 veces HA, ¿no? Va a ir desde HA a menos HA, ¿no? En el máximo va a valer H0 más HA, y en el mínimo H0 menos HA. O sea que el campo, en la muestra, en cada ciclo, va a cambiar en 2 veces HA por mu0. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto tengo que cambiar el parámetro de red de la red de vórtices para pasar de H0 menos HA a H0 más HA? ¿Cuánto va a cambiar el parámetro de red? ¿Cuánto los tengo que acercar y cuánto los tengo que alejar? Como este campo es mucho más chiquito que este, o sea, y A0 vale esto, puedo desarrollar en términos de HA y veo que lo que tiene que cambiar el parámetro de red es de este orden, ¿no? O sea que si HA es mucho más chico que H0, el parámetro de red cambia muy poquito, cambia proporcionalmente a eso. O sea, es muy poquito lo que yo tengo que cambiar el parámetro de red si agrego un campo alterno que es mucho más chico que uno continuo. Eso es intuitivo. Vamos a poner unos números. Supongamos que yo pongo un campo externo de medio Tesla, 5000 Gauss. Y un campo típico que puedo aplicar, un campo alterno que puedo generar con una bobinita cualquiera, por ejemplo, son 5 Gauss. ¿Está bien? O sea que este es 1000 veces más chico que esto. Esto es lo que quiere decir mucho menor. Un ejemplo es mucho menor. ¿Está bien? O sea, el campo alterno es 1000 veces más chico que el campo continuo. Entonces, si yo puedo calcular, si están bien los números que hice, puede haber algún error, pero pongamos que estén bien, entonces puedo estimar cuánto vale el parámetro de red de una red de vórtices perfecta con 5000 Gauss, y calculo y me da 67 nanómetros. Así que lo que tengo que cambiar en todo el ciclo, el parámetro de red, es esta porquería, es 0.03 nanómetros. Nada. O sea, es muy poquito lo que tengo que cambiar el parámetro de red. Y esto es mucho más chico que la longitud de coherencia. O sea, es nada lo que yo tengo que cambiar el parámetro de red para que ir de 5000 a 5005. Eso es intuitivo, ¿no? O sea, de hecho, en general uno ni sabe si tiene 5000 o 5005 cuando pone un campo de 5000 Gauss. ¿Está bien? O sea, es muy poquito. Ahora bien, el punto clave es este. Supongamos que yo tengo un slab infinito de estos que nos gustan hacer las cuentas, y el slab infinito tiene 2 milímetros de ancho. Una muestra típica, un monocristal, puede tener 2 milímetros. Si es más grande, el efecto es mucho mayor. Pero supongamos que yo tengo una muestra de 2 milímetros. Entonces, ¿cuánto tienen que desplazarse los vórtices para que en toda mi muestra
yo cambie en esto el parámetro de red. O sea, yo me imagino que los vórtices que están en el centro de la muestra se quedan quietos, ¿no? El que está al lado se desplaza en 0.03 nanómetros. El que le sigue se va a tener que desplazar en 0.06. ¿Está bien? Porque es el 0.03 más otro cachito, y así. Cuanto más lejos están del centro, más se tienen que ir moviendo, ¿no? Porque tienen que moverse su parámetro de red más todos los anteriores, ¿entiende? Entonces, uno puede calcular que si uno está a una distancia r del centro de la muestra, un vórtice se va a tener que desplazar en esto, ¿se entiende? O sea, es delta a 0, pero además tiene que, digamos, desplazarse su parámetro y todo lo que se desplazaron los que estaban en el medio, ¿se entiende? Entonces, cuanto más afuera estén los vórtices, más se tienen que mover. Si uno se fija cuánto se tienen que mover los vórtices que están en el borde de la muestra, se fija que se tienen que mover 500 nanómetros. ¿Está bien? Entonces, estos vórtices, para lograr que toda la muestra se corra tan poquitito, se tienen que mover bastante. Tienen que superar un montón de centros de anclaje. ¿Está bien? Esta distancia es mayor que la longitud de coherencia, incluso es mayor que el parámetro de red. ¿Está bien? O sea, se tienen que mover bastante para lograr homogeneizar ese pequeño cambio. ¿Se entiende el kit de la cuestión? O sea, el cambio de parámetros de la red es muy chiquito, pero eso no quiere decir que los vórtices no se tengan que mover un montón. Son dos cosas distintas. ¿Tá? Es un concepto que no es obvio, pero es así. Entonces, por otro lado, si en cambio yo pongo un campo alterno que es demasiado chico, por ejemplo, en lugar de 5 gauss pongo 50 miligauss, ¿está bien? O sea, pongo un campito de nada, mucho más chiquito, entonces me fijo y veo que en el borde de la muestra solamente me tengo que mover 5 nanómetros. Y eso es más chico que la longitud de coherencia. O sea que depende de cuán chico sea el campo que yo aplique, voy a querer sacar a los vórtices de los centros de anclaje o no voy a necesitar sacarlos. ¿Entiende? O sea, depende de cuán grande sea el campo alterno que yo aplique. Entonces, esta cuenta que hice la hice pensando que no hay pinning. Pero si hay pinning y es fuerte, los vórtices no se van a poder mover. No van a poder acompañar al vórtice y se van a mover mucho menos. ¿Ah? Entonces, el concepto es ese, ¿no? O sea, si el pinning es débil, el campo adentro va a acompañar al campo alterno que yo estoy aplicando, y en ese sentido uno dice que el campo alterno penetra la muestra. Penetra la muestra quiere decir que si yo lo pongo afuera y mido el campo localmente adentro de la muestra, voy a ver que el campo adentro acompaña la variación de campo que estoy haciendo afuera. ¿Ok? En el otro extremo, si yo obtengo un pinning muy fuerte, entonces los vórtices no se pueden mover, están anclados cada uno en su centro. Yo cambio el campo afuera y los vórtices no se mueven, a lo sumo los voy a poder mover al principio, después ya nada. ¿Está bien? Y entonces el campo adentro no va a hacer directamente, creo que los escribí al revés, chicos. Este va acá y este va acá. ¿Okay? O sea, cuando el campo acompaña, el campo adentro es el aplicado. Mientras que cuando está pantallado, el campo adentro es esto, ¿no? O sea, es el que tengo sin el campo alterno. Es como que el campo alterno no logra penetrar a la muestra. Después lo tengo que cambiar de lugar. Entonces, nada, bueno, entonces, en el medio, si el pinning no es muy fuerte y tampoco es nada, el campo alterno va a penetrar hasta una cierta distancia, o sea, se van a empezar a mover los vórtices de afuera hasta que en algún momento se van a quedar trabados. Se van a mover una distancia. Esa es la distancia a la que yo hablo que el campo alterno penetra. Es una penetración, una longitud de penetración del campo alterno. Entonces, esa penetración del campo alterno es una manera de medir el pinning. O sea, si el campo alterno penetra muy fácil, el pinning es muy bajo. Si el campo alterno no entra, el pinning es muy fuerte. Y si está dentro de intermedio, vamos a ver después qué quiere decir intermedio, entonces el pinning es intermedio y la longitud de penetración es parecida al tamaño de la muestra.
Entonces, recuerden que la susceptibilidad alterna mide la penetración del campo alterno, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Volvamos a nuestra querida susceptibilidad. La susceptibilidad es una manera de medir la penetración de un campo alterno. O sea, yo tengo una penetración, una componente, ¿se acuerdan? G' y una otra componente G segunda. G', cuando el campo alterno penetra completamente la muestra, las dos valen 0. Cuando el campo alterno está apantallado, G segunda vale 0, pero G' vale -1. Esto como en el skin depth. Es la misma idea. ¿Tá? Entonces, si no hay pinning y el campo alterno es mucho más grande, digamos, si no hay pinning, la penetración va a ser mucho más grande que el tamaño de la muestra. O sea, es como que la muestra para ese campo alterno no existe. ¿Está bien? Si el pinning es muy grande, entonces los vórtices no van a poder moverse, y digo que la penetración del campo alterno es mucho más chica que el tamaño de la muestra. Y voy a poder medir el pinning si el campo alterno es del orden del tamaño de la muestra. Entonces, esta técnica es muy útil, sobre todo cuando yo tengo magnetizaciones chiquitas. ¿Está bien? O sea, cuando tengo magnetizaciones grandes, corrientes críticas grandes, hago estas mediciones de magnetización que vimos, mido cuánto vale el ancho del lazo y de ahí saco la corriente crítica. Pero cuando las corrientes críticas se hacen muy chiquitas, esos lazos de magnetización se hacen cada vez más angostitos y en algún momento la resolución me hace muy difícil medir la magnetización. Y en ese lugar es muy fácil medir la susceptibilidad alterna. ¿Está bien? Sumado a que para medir la magnetización, yo en general necesito un magnetómetro, o sea, necesito técnicas, puede ser también algún array de punta Holz, pero necesito técnicas que suelen ser más sofisticadas que las de una susceptibilidad alterna, que son simplemente un bobinado primario y un secundario. O sea, yo la susceptibilidad alterna la mido como ya vimos que se mide la susceptibilidad alterna. Entonces es muy fácil y se usa mucho para medir corrientes críticas chicas o pinning en superconductores. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso, más concretos, y vamos a entender un poco más lo que estoy diciendo, pero me interesa que no se confundan, y por eso lo escribí en mayúscula, porque me interesa recalcar este concepto. Este -1 acá no quiere decir que el campo está apantallado, no quiere decir que la muestra esté en Meissner. Acuérdense, yo tengo un campo continuo y está lleno de vórtices. ¿Está bien? Entonces, G'-1 lo que quiere decir es que el campo alterno está apantallado. O sea, quiere decir que los vórtices no se pueden mover, no que no hay vórtices. O sea, esto quiere decir los vórtices se mueven fácil, esto quiere decir los vórtices no se mueven. Pero vórtices hay en todos lados. ¿Está bien? No, este G'-1 no tiene nada que ver con un efecto Meissner o con un apantallamiento del campo. Es un apantallamiento del campo alterno. Que en esta jerga es que los vórtices no se pueden mover, que no lo pueden seguir al campo alterno. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Se entiende algo de esto? O va, más que algo. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos me están siguiendo o están muy perdidos? No, se sigue. Se sigue. Porque seguimos, porque vamos a seguir con esto ahora en ejemplos más concretos. Bien. Entonces, la parte intermedia de esto es a donde G segunda aumenta. Sí, exactamente. O sea, de todas maneras ahora vamos a ver ejemplos, que no siempre aumenta, pero es como en caso general, o sea, yo diría lo siguiente, en la parte en que en estos extremos, G segunda siempre va a valer 0. ¿Está bien? Y G' va a valer -1, acá y 0 acá. ¿Qué pase acá en el medio va a depender de cómo se muevan los vórtices? Y ahora vamos a describir un poco. O sea, cómo sea este pico, si va a valer 0,4, si va a valer 0,2, si va a valer nada. ¿De qué dependen estas cosas? Si dependen de frecuencias, si dependen de amplitud. Y que yo tiene que ver con el régimen dinámico de los vórtices. Cómo se están moviendo ahí adentro. Esto es general. O sea, esto de acá es general. Si el campo penetra mucho, entonces
las dos valen 0. Si el campo no penetra, esta vale -1 y esta vale 0. Y en el medio es la parte interesante. O sea, cuando el campo penetra un tamaño que es comparable con la muestra. ¿Tá? Ahora, ¿cómo son estas componentes? Depende de cómo se están moviendo los vórtices ahí adentro. Nos van a dar un montón de información. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver primero qué pasa con un campo alterno en un modelo de estado crítico. Entonces, para poder aplicar el modelo de estado crítico a esto tenemos que considerar hacer un montón de suposiciones. Suposiciones que son bastante, digamos, fáciles de cumplir. Quiero decir que es muy común poder medir esto en superconductores, no es una cosa rarísima. Obviamente no da exacto, qué sé yo, pero es bastante, no son suposiciones extravagantes, pero las suposiciones son las siguientes. Primero decimos que tenemos que estar a frecuencias bajas. Bajas quiere decir, acá puse un número, pero quiere decir que, eso es porque yo les digo que para que valga el modelo de BIM, tenemos que pensar que los estados críticos se hacen de manera instantánea. Cuando yo tengo un alterno, en realidad estoy todo el tiempo cambiando el campo afuera, ¿no? Pero ponele que yo lo pienso como discreto al campo alterno. Pienso que tengo un número y salto discretamente a otro. ¿Está bien? En ese salto tengo que pensar que los perfiles críticos se me forman instantáneamente. O sea que la velocidad, cuando eso cambió, fue infinita. Entonces, la manera de pensar eso es que la velocidad con la que cambio tiene que ser suficientemente lenta como para que la velocidad de flux flow sea muy alta comparada con la típica velocidad asociada a esta frecuencia. ¿Está bien? O sea que, digamos, después en el régimen, cuando veamos ahora, quizás se entienda un poquito más, pero fíjense que nu por omega, de alguna manera es una especie de viscosidad. A ver qué sería esto, sería una velocidad y una distancia, ¿está bien? Y entonces yo estoy diciendo acá que esto, fíjense, bueno, a ver, quizás se entiende más, a ver si acá hice un dibujito. No hice un dibujito para que se entienda bien qué es ese número. Pero bueno, de alguna manera lo que estoy diciendo es que, a ver, que en un tiempo comparable con el periodo de mi señal, que es 1 sobre tau, con la velocidad de flux flow recorre una distancia mucho más grande que la longitud de coherencia. Algo así sería. ¿Está bien? Bueno, entonces, el campo alterno, además de esto, de que la frecuencia es baja, el campo alterno tiene que ser suficientemente grande como para querer forzar a los vórtices a salir de los centros de anclaje. El ejemplo que di antes de los 5 Gauss. ¿Bien? O sea, tengo que tener un campo suficientemente grande como para que haya una presión para sacar a los vórtices de los centros de anclaje, ¿no? Porque en el modelo de estado crítico los vórtices se van saliendo de los centros de anclaje y reorganizándose en perfiles a lo largo de toda la muestra. No están oscilando dentro de los centros. Entonces yo tengo que poner un campo suficientemente grande como para poder sacar a los vórtices de ahí. Entonces, en esas condiciones yo puedo pensar que durante cada tiempo de mi campo alterno, el perfil crítico acompaña, es instantáneo y va acompañando al campo que yo voy poniendo. Entonces la penetración máxima de esos perfiles va a estar asociada a la corriente crítica, toda la penetración, ¿no? Pero en particular, es decir, supongamos que el gris este medio de acá es el campo continuo, ¿no? Y yo lo cambio en B0 más BA o B0 menos BA. O sea, cambio el campo en BA. Entonces, si la corriente crítica es muy grande, solo voy a penetrar la muestra hasta acá. Si la corriente crítica es más chica,
con el mismo campo voy a poder penetrar más la muestra. Si la corriente crítica es aún más chica, entonces la longitud de penetración, en realidad, si yo sigo con este perfil hasta acá, me llega como hasta acá, ¿está bien? Entonces, a medida que aumenta esto que yo llamo la longitud de penetración AC, ¿está bien? Es porque la corriente crítica, o sea, este perfil es cada vez más chiquito, la pendiente esa es más chica, la corriente crítica es más chica, entonces el campo penetra más. ¿Está bien? Entonces, la penetración del campo alterno va a estar asociado con tener más o menos corriente crítica. ¿Está bien? Si uno lo mira desde el punto de vista de los ciclos de histéresis, lo que me imagino es esto. Este es un ciclo súper realista de campo DC, ¿no? En donde yo tengo, que primero tengo el Meissner bajo y la corriente crítica me depende de campo y se va achicando, vuelvo, eventualmente puedo tener esos saltos que les comenté la vez pasada, esto está también en el mañana, me gustó este dibujito, están esos saltos que yo les mostré, esos flag jumps que pueden aparecer, ¿está bien? Y tengo este perfil que depende. Ahora yo, en un lugar de acá, podría hacer una pequeña variación, me puedo parar acá y hacer una pequeña variación, aumentando y disminuyendo un poquito el campo aplicado. O sea, podría pararme acá y cambiar en más o menos BA. ¿Está bien? Entonces, si logro que el BA sea suficientemente grande como para pasar de esta rama a esta, voy a hacer este ciclo. Si aplico un campo demasiado chiquito, no voy a llegar a hacer todo este ciclo, ¿no? Pero si esta penetración llega al centro de la muestra, o más, entonces voy a estar haciendo este ciclo de acá. Y acá sí es buena la aproximación de pensar que la corriente crítica no me depende tanto de campo, ¿está bien? Imagínense que esto sea todavía más chiquitito. O sea, puedo pensar que el ancho de este lazo es más o menos constante. Cuanto más chiquito, más lo puedo pensar. O sea, es una buena aproximación para el campo alterno, pensar que durante ese ciclo de campo alterno, la corriente crítica la define el campo continuo, y el campo alterno no me cambia mucho. Agregarle más o menos 5 Gauss a 5000, no me va a cambiar la corriente crítica del material. ¿Está bien? Entonces, lo que hago yo es hacer un ciclito, acá, cuanto más chiquitito es esto, en algún momento casi que no lo puedo medir, pero si pongo un secundario y me fijo qué pasa con el flujo ahí, lo voy a poder medir. ¿Está bien? Aunque casi no vea diferencia en la magnetización. Entonces, esto es lo que hago cuando aplico un campo alterno. Entonces, el campo continuo me define la corriente crítica y el campo alterno hace pequeños ciclos de min. Y yo puedo calcular directamente la magnetización asociada a ese campo alterno, ¿no? O sea, yo en general voy a tener una magnetización que dependa del tiempo y que va a ser la integral en la muestra del campo en la muestra menos el campo aplicado. Entonces, este B es el campo aplicado más el campo alterno, y entonces este H0 se me va en este H0, y finalmente me queda esto, ¿no? O sea, me queda que la magnetización está asociada nada más que con lo que pasa con el campo alterno, o sea, el campo continuo no me influye, ¿está bien? O sea, la magnetización dependiente del tiempo va a tener que ver nada más que con la integral a lo largo del ciclo de la variación del campo respecto del B0 y con el campo alterno, o sea, me deshago del campo continuo, no me importa. ¿Está bien? Me quedo nada más que con lo que pasa con el campo alterno. Entonces, me olvido que tengo un campo continuo y pienso en qué pasa con el ciclo de alterna. ¿Está bien? O sea, esto en realidad es H0 más H0, y esto es H0 más HA, y esto es H0 menos HA. No lo escribo al H0, solo me importa el campo continuo. ¿Está bien? Entonces, realizo un ciclo de histéresis en función del tiempo. O sea, voy aumentando el campo, llego hasta HA, vuelvo hasta menos HA, voy hasta HA, y a lo largo del tiempo voy recorriendo este ciclo de acá. ¿Entiende? O sea, el campo alterno me genera este ciclo de histéresis. Entonces, uno puede calcular esto. O sea, puede
hacer esos dibujitos con esos triangulitos que yo les dije, tiempo a tiempo, y fijarse cómo es la magnetización. Y por ejemplo, uno puede hacer la cuenta, cuando ustedes la hagan pueden chequear si les da lo mismo. Tengo una pregunta, Gaby. En este lazo hacen la cuenta, dibujando esos perfiles, en donde este es el campo máximo al que uno llega, y este es el campo a tiempo t. Este es el campo máximo, la amplitud del campo alterno, y esto es HA por el coseno de omega t. ¿Está bien? O sea, esto es HA por el coseno de omega t. ¿Ok? Entonces... Tengo una pregunta, Gaby. Sí. Este ciclo que estamos viendo acá, ¿es el que antes estaba dibujado chiquitito en el gráfico anterior? Sí, sería el equivalente a ese. Claro, Perfecto. exactamente. Gracias. Sí. Entonces, agrandé el chiquitito y lo pasé al 0, como que ya les digo, acá en realidad sería B0 más, pero lo pongo en 0. ¿Ven? Es el ciclo chiquitito, que va entre un campo y otro, y me puedo calcular la magnetización en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, una cosa interesante, que fíjense que acá HA está al cuadrado. Entonces, resulta que la integral del campo interno, y por lo tanto la magnetización, ya no son lineales con el campo. ¿Está bien? Entonces, esto es un régimen que se llama no lineal. Ya de hecho ya habíamos dicho que era no lineal porque la corriente, el campo eléctrico no es lineal con J, en el estado es recontra no lineal, ¿vale? 0 o infinito, o sea, recontra no lineal. Eso no es lineal. E con J es bien no lineal en este régimen, pero además la magnetización aparece como no lineal con J, y por lo tanto, si ustedes calculan la susceptibilidad, va a tener otras componentes, o sea, no va a tener nada más que primera armónica. ¿Está bien? Porque van a aparecer cosenos al cubo, al cuadrado no van a aparecer, pero van a aparecer cosenos al cubo, tercera armónica y demás. Por la geometría no aparece la segunda, pero aparece la tercera y así, por simetría. Entonces, obviamente la más grande es la primera armónica, pero habrá una tercera armónica, una quinta armónica y demás, porque es un régimen no lineal. Entonces van a aparecer otras armónicas de la susceptibilidad. Pero eso ustedes lo pueden calcular, o sea, pueden agarrar MDT, hacer la cuentita para cada T, y hacer esta cuenta y calcular las componentes en fase y contrafase de cada armónica. Se puede hacer, no es tan difícil. Obviamente que la forma del ciclo va a depender de hasta dónde uno haga, porque uno podría, esto es un ciclo en el cual uno llegó hasta el centro de la muestra, ¿no? O sea, acuérdense que cuando yo llego acá, a este punto, a J crítica por D, es porque el campo alterno penetró, el perfil llegó al centro de la muestra, y a partir de ahí es constante. ¿Está bien? Entonces, este es un perfil que va a ocurrir, este ciclo va a ocurrir si el campo alterno es suficiente para penetrar, o sea, la penetración del campo alterno tiene que ser más grande que el centro de la muestra, que el tamaño de la muestra para que aparezca este ciclo. ¿Ok? Si no, el ciclo va a ser distinto. Entonces, interesante es que en este caso, G' y G segunda me van a aparecer dependientes de HA. O sea, una vez que yo normalizo y todo, me va a parecer que me dependen del campo aplicado. ¿Ok? Ya como el régimen es no lineal, las componentes de la susceptibilidad dependen del campo aplicado. ¿Está bien? Y en este modelo, que es el modelo de estado crítico, donde yo asumo que las velocidades son infinitas y demás, digamos de Planck son infinitas, resulta que la frecuencia omega no me va a aparecer en ningún lado, ¿no? Porque yo hago este ciclo, fíjense que en este ciclo omega no está. O sea, cuando calcule la magnetización y demás, acá cuando haga se me va a ir omega. O sea, fíjense que acá hago una integral de omega t, no me aparece en ningún lado. O sea, el resultado no me va a depender de la frecuencia. O sea, si yo mido una muestra de estado crítico, lo que me va a pasar es que voy a medir una susceptibilidad que si yo mido a una frecuencia y mido a doble frecuencia, y que yo mientras esté en estado crítico y no me vaya a frecuencias altas donde estado crítico no vale, me va a dar el mismo resultado, no me va a depender de la frecuencia del campo lo que yo mida. Pero sí me va a depender de la amplitud del campo. Bien distinto de lo que habíamos visto para un material óhmico, casi lo contrario. ¿Verdad?
Ahora, ¿qué pasa? Si yo no llego hasta acá, no vengo hasta acá, y cuando llego acá, justo al centro de la muestra, vuelvo a bajar, no voy a hacer esto, voy a recorrer este ciclo. Y si yo hiciera uno más chiquito, recorrería un ciclo así, ¿se entiende? O sea, depende hasta dónde llegue. Una vez que llego al centro de la muestra, este es el ciclo. Pero si yo no llego al centro de la muestra, voy a recorrer un ciclito así chiquitito. Y eventualmente este es un ciclo límite, que es justo cuando llego al centro de la muestra. ¿Tá? Cuando el campo máximo es J crítica por D. El campo alterno, la amplitud del campo alterno es J crítica por D. Entonces, en ese momento se puede ver que la componente G segunda es máxima. Y vale esto. ¿Tá? Y eso es una cuentita que pueden hacer. ¿Tá? Y está, algo de esto hay en los problemas. Perdón, ¿eso cuándo sucedía? No entendí ahí. Claro, o sea, acá hay una cosa que es la amplitud del campo alterno. En este ciclo, la amplitud del campo alterno está dado por el máximo campo, en este caso es esto, ¿ven? En la naranja, en el ciclo naranja, este punto, es la amplitud del campo alterno. O sea, yo vengo, Sí. voy creciendo y vuelvo hasta menos HA y recorro todo esto. Entonces, eso es porque HA es más grande que J crítica por D, que es este punto de acá. Si yo no llego hasta acá, entonces vengo hasta acá y vuelvo y voy a hacer un ciclo así. O sea, mi ciclo alterno, no voy a llegar nunca a saturar a esta zona en donde ya no me depende. ¿Se entiende? También se puede calcular, es simplemente los triangulitos que suben y bajan, pero nunca llegué al centro de la muestra. Y este es un límite entre hacer estos ciclitos y pasar a hacer el ciclo cuadrado. Es justo cuando la amplitud me coincide con este número, con J crítica por D, que es justo cuando, estoy hablando siempre de un eslavo infinito, qué sé yo, ¿no? Que es justo cuando se tocan los dos perfiles que vienen de los dos lados. ¿Está bien? O sea, yo voy aumentando el campo, en un momento se me chocan. Ahí es cuando, si yo hago el ciclo de histéresis, o sea, esta rama de acá, que está medio mal copiada, sería algo como esta. Y esta de acá sería algo como esta. ¿Está bien? Y yo hago truco, 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 truco. ¿Está? Claro, perfecto. Esta rama, y hago la integral, y qué sé yo, y calculo la componente fase y la componente contrafase, resulta que G segunda me da de este orden, y es la máxima, o sea, cuando los ciclos son más chiquitos, G segunda es más chiquita, y cuando los ciclos son más grandes, G segunda también es más chiquita. Y el máximo de la disipación ocurre justamente cuando la penetración del campo alterno, como bien sugirió Marco recién, o sea, cuando la penetración del campo alterno es justo el tamaño de la muestra, tengo un máximo en G segunda. ¿Ok? Bien, entonces, esta es lo que sucede o lo que uno espera para un modelo de estado crítico. Modelo de estado crítico quiere decir que aplico campos suficientemente grandes como para mover a los pozos de los centros de anclaje y a una frecuencia suficientemente baja como para poder despreciar disipación debido a efectos viscosos y demás. ¿Está bien? Entonces, en ese caso la muestra se me va a comportar de esta manera y voy a tener una muestra en estado crítico. Bien. Entonces ahora vamos a ver otros regímenes en donde, contrariamente a esto, tengo una respuesta que por más que tenga un superconductor con vórtices, veo una respuesta lineal. Esta es una respuesta no lineal. Es no lineal por varios motivos. Una, porque cuando miro, ¿cómo veo que es no lineal? De varias maneras. Una, porque cuando miro la susceptibilidad, voy a ver que tengo armónicos superiores. ¿Está bien? O sea, si yo aplico un campo que va como el coseno de omega t, resulta que, o como E a la I omega t, resulta que el campo interno va a tener componentes que van como el coseno al cubo, coseno cuadrado, no sé, tengo otras componentes digamos, no simplemente tengo coseno omega t, sino que tengo otros armónicos en la susceptibilidad. ¿Tá? Y además, cuando entonces hago la cuenta y me fijo cuánto valen estos numeritos,
resulta que en estos numeritos aparece la amplitud, es decir, la susceptibilidad me depende de la amplitud. Esas dos cosas son indicativos de que si pasa una, pasa la otra, se puede ver. Se puede ver que si hay armónicos superiores, entonces estas componentes dependen de la amplitud. Se puede demostrar, son lo mismo. Si pasa una cosa, pasa la otra. Y son las dos características de un régimen no lineal. ¿Ok? Ahora vamos a ver un tipo de movimiento de vórtices, o cómo el movimiento de los vórtices puede dar una respuesta lineal. Bien. Entonces, pensemos, ya les digo, que hasta ahora nosotros la vez pasada habíamos dicho, bueno, tenemos un campo alterno que es chico, o sea, que es mucho menor que el campo continuo, pero no es tan chico. O sea, es suficiente como para que los vórtices tengan que mover un montón a través de los centros de anclaje. Ahora pensemos que lo tenemos aún más chiquito. Entonces, vamos a hacer que los vórtices se nos muevan adentro de los centros de los pozos. O sea, vamos a pensar que tenemos desplazamientos chiquititos, que los vórtices hacen así nada más, tucu, 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 y se quedan adentro de los centros de anclaje oscilando así, pero no pueden salir. Entonces, en esta situación en la que pensamos que los vórtices están oscilando así, vemos que, como estamos nada más que en el centro del pozo, independientemente de que este pozo no sea armónico y tenga una forma rara, justo en esta zona, para pequeños desplazamientos, todo es un resorte en la vida de un físico, o sea que vamos a tener una energía que va a ir, si para pequeñas oscilaciones, sabemos que esto vale siempre. ¿Está bien? Incluso para los vórtices. Entonces este sería un régimen de pequeñas oscilaciones para los vórtices, en donde la fuerza va a ser proporcional al desplazamiento y la energía va a ser cuadrática con el desplazamiento. Y hay una constante asociada con la curvatura de este potencial, que es esta de acá, que se llama constante de la Bush. ¿Está bien? Entonces, si el vórtice, si el centro de anclaje es muy empinado, los vórtices se pueden mover muy poquito, la curvatura es muy grande, si la curvatura es más así, más aplanada, los vórtices se pueden mover más, ¿está bien? Y la constante de la Bush es más chica. O sea, cuanto más empinada es la curvatura, menos se pueden mover los vórtices, ¿está bien? Y eso está asociado a si el centro de anclaje es más fuerte o más débil. Entonces, la curvatura del potencial de anclaje da una idea. Si los vórtices están muy anclados, no se van a poder mover adentro de eso, y si el centro de anclaje es una palangana chanquita, los vórtices van a hacer como quieran, así se van a mover más, el pinning va a ser más chico. Entonces, en esta situación, yo la fuerza de pinning la puedo escribir directamente como menos alfa L por U. O sea, en la ecuación de movimiento en campo medio, puedo directamente reemplazar la fuerza de anclaje por esta expresión. Y V es de U a dt, ¿no? Eso siempre. Bueno, si despreciamos nuestra fuerza térmica, que siempre nos gusta despreciarla, entonces queda esta ecuación, ¿no? O sea, pasé esto para este lado, esto lo tiré y me queda esto. Y fíjense que acá U está lineal en todos lados, o sea, esta es una ecuación lineal. En principio podría resolverla, digamos, podría resolver esta ecuación y me da una respuesta lineal. Entonces, en esta situación voy a tener que los vórtices, digamos, tienen una respuesta lineal con el desplazamiento. Entonces, el campo, en un caso general, cuando yo hablo de una respuesta lineal, voy a pensar que si yo estoy cambiando el campo como HA por el coseno de omega t, los vórtices van a oscilar como el coseno de omega t, a lo sumo van a estar desfasados, pero solamente se van a poder mover lineales por omega t, y por lo tanto el campo interno también va a ser lineal por omega t, y todo va a tener solamente primera armónica. Eso quiere decir que la respuesta es lineal. Solo tengo primera armónica. No tengo otras armónicas en omega. Así que, en esta situación en la que nos ponemos siempre, en que el campo continuo es homogéneo, voy a tener que el campo B va a ir como E a la I omega t,
el potencial vector va a ir como E a la I omega t, eventualmente pueden estar desfasados, eso no está dentro de lo que es un régimen lineal. O sea, puede haber desfasaje entre B y A, pero ambos tienen nada más que primera armónica. Entonces, en ese caso, el rotor de E también queda proporcional a B, y E queda, tanto E como J tienen solo primera armónica. O sea que a lo sumo están relacionados a través de un numerito que puede llegar a ser complejo. O sea, si no están en fase E y J, este numerito, que es la resistividad, que lo asocio con la resistividad, puede ser un número complejo, pero no puede depender de J, porque si dependiera de J, E ya tendría otra armónica, ¿está bien? O sea, me aparecería otro armónico en E. ¿Está bien? O sea, Rho no puede depender de J si estoy en un régimen lineal. Entonces, Rho no me depende de J, estoy en un régimen lineal. Ahora, Rho puede ser complejo. O sea, puedo tener desfasajes. ¿Está bien? Que sea lineal no quiere decir que sea óhmico, no quiere decir que E y J estén en fase. ¿Está bien? Puede haber desfasajes. Eso no lo estoy impidiendo. Pero sí impido que haya otra armónica. Me quedo con siempre estoy con la primera armónica. Entonces, en esta situación, haciendo un poco de cuentitas, digamos, yo tengo que el rotor de E, entonces acá aplico rotor en esta ecuación, entonces el rotor de E es igual al rotor de J, acá además el rotor de E es menos I omega por B, ¿está bien? Y B es el rotor de A. Así que de acá me queda que el rotor de J es menos I omega sobre la resistividad por el rotor de A, y ahora de nuevo me elijo el gauge que a mí más me gusta, o sea, esto es lo que me exige la física, pero yo ahora digo, bueno, ya que los rotores son iguales, además elijo un gauge en el cual sean proporcionales. Entonces, lo que veo es que J se tiene que relacionar con A través de un número que en principio, no sé, puede ser real, puede ser complejo, puede ser imaginario, lo que sea, porque Rho puede ser compleja. ¿Tá? Pero J y A están relacionados, o sea, todo en realidad que está relacionado a través de un número, ¿no? Porque todo va como E a la I omega t, así que todos los campos se relacionan a través de constantes complejas entre ellos, y en particular pido que A también. Entonces queda de esta manera. Bien. Entonces, todo esto viene de pedir que el régimen sea lineal. ¿Está bien? O sea, simplemente eso, es pedir que el régimen sea lineal. Entonces, veamos qué otra cosa más pasa si el régimen es lineal. Otra cosa ya la conocemos, ¿no? O sea, esto es lo que vimos recién. Y esta cuentita que ya habíamos hecho al principio de la materia, es salir de la ecuación de Maxwell, aplicar rotor de rotor. En este caso podemos además usar esto de acá, o lo anterior, que el rotor de J es igual al rotor de A, sin necesidad ni siquiera de ir a ese gauge, y que el rotor de A es B. Entonces, de acá, haciendo esto que siempre hacemos, de escribir el rotor del rotor, como la divergencia, como bueno, sería el gradiente de la divergencia menos el Laplaciano al cuadrado, la divergencia de B0, la cuentita que hicimos siempre. O sea, esto ya lo hicimos en la teórica y vimos que queda esto. Entonces fíjense que otra vez nos queda la misma ecuación que nos ha quedado siempre. O sea, esta es idéntica a la ecuación del skin-depth, exacta, mu0 sobre Rho, simplemente que acá Rho puede no ser real. Es la ecuación del skin-depth, es idéntica. Solo que Rho puede no ser real, en este caso, puede ser compleja. Pero esta ecuación ya la conocemos y es la misma que habíamos deducido para los metales al principio de la clase, de la teórica. Así que el razonamiento es lo mismo, y esto va a resultar en un decaimiento exponencial para los campos y para las corrientes, con una longitud característica que tiene esta forma, la misma que la del skin-depth. Pero Rho puede ser compleja. Entonces, si estamos en una situación como la del skin-depth, en la cual Rho es real, o sea que el material es óhmico,
entonces queda la longitud del skin depth. O sea, queda esto, lo que habíamos visto para el skin depth. Queda una longitud compleja, ¿se acuerdan? Que desfasada, y por eso después aparece G', aparece G2 y demás. Nos aparece una longitud de penetración compleja. Y en el otro caso, extremo, si decimos que la penetración, la resistividad es imaginaria, es imaginaria quiere decir que la parte real es cero, ¿no? O sea que no hay. Pero bueno, le ponemos una resistividad imaginaria, entonces nos queda una longitud de penetración real. Entonces, en este caso, en esta otra situación, los campos están en fase con el aplicado. O sea, todo queda en fase y no hay disipación. Digamos, al ser la resistividad real nula, no hay disipación, y todo me queda en fase. O sea que dependiendo de si ρ es imaginaria, real, compleja, o qué sé yo, voy a tener o no voy a tener disipación en el material. Bueno, ahora vamos a ver cuándo pasan cada una de estas cosas. O sea, cómo se tienen que mover los vórtices para que tenga una situación o la otra. Por ahora acá los vórtices no los metí, simplemente puse un sistema lineal con una resistividad complejo real y vi qué pasaba en cada una de las cosas, pero no me fijé qué pasa con los vórtices. Vamos a ver qué pasa con los vórtices ahora. Entonces volvamos a nuestro problema de nuestra ecuación donde tengo a los vórtices oscilando en los centros de anclaje y donde puedo escribir a la fuerza como proporcional al desplazamiento, y tengo esta ecuación que es la ecuación lineal. Ahora la pregunta es, ¿cómo relacionamos este desplazamiento de los vórtices con los campos y las corrientes? O sea, ¿cómo de esta ecuación podemos saber qué le pasa a B, qué le pasa a A, qué le pasa a J? O sea, ¿cómo relaciono J, B y A con este desplazamiento U de los vórtices? Entonces, para eso, imaginemos que yo tengo una muestra con vórtices y una superficie macroscópica, o sea, tengo muchos vórtices ahí adentro. Sí, una cosa importante acá es que fíjense que esta ecuación que estamos resolviendo es la ecuación de campo medio. Por eso cuando hablo de superficie macroscópica, ojo que estas corrientes no son corrientes locales. Estos campos y estas corrientes no son corrientes y campos que yo me fije qué pasa y vea qué pasa alrededor de cada vórtice. Cuando digo en campo medio, estoy pensando que estoy hablando de promedios, de el B promediado y el A promediado en distancias más grandes que las típicas distancias de los vórtices. ¿Está bien? Entonces, esta es una superficie macroscópica, donde tengo un montón de vórtices acá adentro. Entonces, yo tengo a todos los vórtices acá adentro y cuando están en sus posiciones de equilibrio voy a tener un flujo. Debido al número, tengo una cantidad de vórtices, tengo un flujo que es n por φ0. ¿No? Cada vórtice tiene φ0, tengo n vórtices, tengo n φ0 allá adentro. Bueno, y ahora aplicamos una pequeña corriente y movemos a los vórtices. Cada vórtice, dependiendo de la posición, se va a mover un poquito. Esto puede depender de la posición. Entonces, yo tengo que va a haber una pequeña variación en el flujo, porque algunos van a entrar, otros van a salir, y dependiendo de cómo sea este VR, quizás no todos los que entran salen. Puede haber más que entran que salgan, ¿está bien? Así que puedo tener una pequeña variación del flujo, y esa pequeña variación del flujo, sabemos que la podemos escribir así, y por lo tanto la podemos escribir así. Bien. Y por otro lado, como les decía, la variación de flujo va a tener que ver con la variación del número de vórtices adentro de esto. O sea, donde esto va a ser la diferencia entre los vórtices que entran y los que salen de la superficie. Entonces, sí, bueno, yo me imagino que estoy hablando de un elemento dl de la curva y tengo φ0, los vórtices que son perpendiculares a esto, pero U puede tener cualquier dirección. O sea, U puede ir en la dirección de la curva, perpendicular a la curva, puede tener cualquier ángulo VR. ¿Está bien? El desplazamiento de los vórtices justo en ese punto. ¿Está? Entonces, lo que se puede ver
es que la manera de escribir la cantidad, yo tengo una densidad de vórtices en el punto R que se están moviendo con una dirección R, Z es esta dirección, y yo puedo ver que si hago la integral de la densidad de vórtices en cada posición por la velocidad vector, la velocidad con la que se mueve, la variación del flujo, o sea, los que entran y los que salen, los puedo escribir de esta manera. O sea, mirarlo es una cuentita vectorial un poco, hay que ponerse y jugar con los vectorcitos, pero sale. O sea, sale que esto tiene que ver con que, bueno, tengo una si U va para adentro, entonces, qué sé yo, entran vórtices, si U va para afuera salen vórtices, y lo que me importa es una cierta dirección que de U respecto de la dirección de la curva, ¿no? Bien, entonces, escribo esto y me fijo además que, fíjense que Φ0 por N por Z es B. O sea, N Φ0 en la dirección Z es B. ¿No? O sea, la densidad de vórtices por Φ0 en Z versor es justo el campo en ese punto. O sea que esto yo lo puedo reescribir de esta manera. Bueno, entonces miro esto y me fijo que la variación de A en el punto R, me faltó decir acá de R, es esto, ¿no? Es U de R por B de R. O sea, acá me faltó una dependencia en R. O sea que la variación del potencial vector se puede asociar, la variación del potencial vector debida al movimiento de los vórtices, podría haber otras variaciones, pero la variación del potencial vector debido a que moví los vórtices en U, punto a punto, la puedo escribir de esta manera. O sea, yo tengo una densidad de vórtices que me dan un BDR. Esos vórtices localmente los desplazo en UDR y veo que la variación del potencial vector que aparece es esta. ¿Ok? Entonces, de esta manera relaciono los potenciales, los campos, con el desplazamiento de los vórtices en general. Esto es bastante general. Entonces tengo esto, ¿no? Recién llegué hasta acá. Ahora vuelvo a mi régimen lineal. Digo, bueno, pero yo en mi régimen lineal había sacado todo esto. Había sacado que el campo se relacionaba con la corriente a través de una resistividad compleja, que había elegido un gauge en el cual la corriente y el potencial vector se relacionaban de esta manera. Me había aparecido una longitud de penetración, de manera que esto también lo puedo escribir así, ¿no? O sea, JAC también puedo reescribirlo en función de esto de acá, y omega sobre ρ, lo puedo escribir también en función de la longitud de penetración esta alterna. Entonces esto ya vale para cualquier régimen lineal. Ahora escribo esto y me fijo entonces qué pasa cuando el régimen lineal está asociado al movimiento de vórtices. Esto es para cualquier régimen lineal, esto está asociado al movimiento de vórtices. Junto las dos cosas. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si ahora yo aplico un campo alterno chico a un sistema de vórtices? Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si aplicamos un campo alterno de frecuencia muy alta, pero muy alta, cuanto más grande la frecuencia, la longitud se hace muy chiquita y en algún momento se hace más chica que la longitud de London. ¿No? Supongamos que aplicamos una frecuencia tan alta que vamos achicando esa longitud de campo alterno hasta que se parezca a la longitud de London. Entonces en ese límite ya deja de importar esta longitud y la que domina es la longitud de London. O sea, la respuesta es la respuesta de una muestra macroscópica en equilibrio con corrientes de apantallamiento superficiales que decaen en lambda L. Esas corrientes ya no llegan a mover los vórtices de adentro, serían las mismas corrientes de apantallamiento de cualquier campo, ¿está bien? O sea que el potencial, el campo en este caso, cuando las frecuencias son tan altas, está directamente relacionado con la longitud, está asociado con las corrientes de esta manera, ¿no? O sea,
lo único que me aparece es la longitud de London al cuadrado. O sea, lambda AC la reemplazo por la longitud de London. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora, cuando yo pongo una frecuencia más, las corrientes, acá van a ser todas las corrientes, ¿no? Las corrientes continuas y las corrientes alternas. Este es todo el potencial vector. Bueno, entonces, al disminuir la frecuencia, esto crece. Entonces ya voy a tener otra contribución que tiene que ver con el movimiento de los vórtices. Entonces, la parte del potencial vector asociado al campo alterno va a ser, esta parte continua no me importa. ¿Está bien? Me fijo nada más que la parte del campo alterno. La parte del campo alterno va a ser mu0 por lambda L por JAC, pero le voy a sumar este pedazo, que tiene que ver con que además hay vórtices que se están moviendo. ¿Está bien? O sea, esto está siempre, y tiene que ver con que siempre va a estar la longitud de London, sean corrientes continuas, sean corrientes alternas, voy a tener una longitud de London, y además le agrego esto que tiene que ver con que cuando la longitud de penetración ya es más grande, empiezo a mover los vórtices adentro de la muestra, ¿está bien? Y entonces le agrego este pedazo de acá. Así que finalmente tengo esta relación entre el campo alterno y el movimiento de vórtices, y esto, con esta ecuación, lo relaciono de esta manera con las corrientes alternas. Entonces me queda esto de acá, con lo cual voy a escribir este numerito de acá, U por B, esto, la variación del potencial vector, lo escribo de esta manera, mu0 por las corrientes, por lambda de London al cuadrado, menos lambda AC al cuadrado. Bien, entonces una cuenta. Una cuenta no fácil de seguir, tampoco fácil, digamos, tampoco fácil de encontrar. Tengo alguna referencia si alguien la quiere mirar, algún paper un par de papers donde está, hay que seguirla. Pero bueno, en algún lado está. Entonces, no sé qué es esta C que me apareció acá, chicos. A ver. Bueno, no sé. Está raro eso. Esta C no sé qué es. Me parece que acá hubo un reemplazo medio extraño del... sí, bueno. Bueno, no importa. Sigamos entonces con esto, y entonces vamos a ver caso por caso. Dos casos vamos a ver. Dos casos en donde vamos a usar esto, ¿no? Es todo esto. Entonces, un primer caso, o sea, por ahora lo que hicimos fue, vimos que pasaba para un régimen lineal en general, y por otro lado vimos cómo relacionar las corrientes y los campos con el desplazamiento de los vórtices, y vemos que se relaciona de esta manera. Bien, entonces, vamos a ver ahora qué pasa en dos situaciones. Una de las situaciones que es la que se llama régimen de Campbell. El régimen de Campbell ocurre cuando nuevamente tenemos frecuencias bajas. Acá podemos entender un poco mejor, porque miramos esta ecuación y decimos, bueno, ¿cuándo puedo tirar yo este término? ¿Cuándo puedo tirar yo el término de la viscosidad? ¿Cuándo puedo despreciar la viscosidad? Y lo voy a poder despreciar cuando este término lo pueda tirar. Y este término es n por omega por u. Entonces, cuando n por omega sea mucho más chico que lambda L, voy a poder tirar, este término va a ser despreciable frente a este. O sea que cuando omega sea mucho más chico que lambda L dividido la viscosidad, entonces este término de acá va a ser despreciable en la ecuación de movimiento, o sea, este término viscoso va a ser despreciable. Eso quiere decir que esto dentro del pocito se mueve despacito. Se mueve despacito y entonces la velocidad es muy chica y esto no contribuye. La frecuencia es suficientemente baja como para que esto de acá sea despreciable. Entonces, me paro en ese régimen de frecuencias bajas. Entonces, en ese régimen de frecuencias bajas, tiro este término y me quedo con esto. O sea que directamente el desplazamiento de los vórtices se relaciona de esta manera con las corrientes.
Así que los vórtices van a oscilar, fíjense que esta es la fuerza, así que los vórtices van a oscilar simplemente como armónicamente en los pozos sin disipar. Es un movimiento armónico elástico, el de los vórtices. Así que bueno, con esto escribo U por B, de esta manera, y además tengo que U por B vale esto. Así que de acá saco que en este régimen la longitud de penetración es la de London, si es que importa, en general es mucho más chica, pero la pongo por las dudas, más esto de acá. Este término de acá que es el que domina, ¿no? Esta puede llegar a ser muy chiquita la esta. Entonces, esta longitud, que se llama longitud de penetración de Campbell, es, yo tengo a los vórtices que oscilan, y oscilan muy poquito, nada, ¿está bien? Adentro de los vórtices, pero uno va, por interacción con el que sigue, lo va empujando, ¿no? Porque lo va alejando un poquito, y ese desplazamiento llega hasta un punto en la muestra. Ese punto en el cual los vórtices sienten lo que está pasando en el borde, es la longitud de penetración. ¿Está bien? Que en el caso del régimen de estado crítico tiene una forma como abrupta, y acá es un decaimiento exponencial. Esa longitud, esa penetración del campo alterno. Y es un decaimiento exponencial que aumenta con el campo y disminuye cuanto más importante es el pinning. O sea, cuanto más abruptas son estos pozos, menos se pueden mover los vórtices, y entonces esta longitud es más chiquita. O sea que esta longitud, de alguna manera, mide cuánto vale esta curvatura, mide cuán importante es el anclaje de los vórtices, mide esa constante de la Bush. Y fíjense que además es real esto, o sea, no hay ninguna componente imaginaria, ¿no? O sea, lambda cuadrado es positiva, así que lambda es real, así que rho es imaginaria. Y acá es donde, porque acá aparecía, esta expresión de acá, después la tengo que corregir, pero cuando rho, por acá creo que está I por rho, creo que dice acá, no sé por qué acá me pareció C, pero creo que dice, no, rho, acá dice rho por I sobre mu0 por omega, ¿no? Si no me equivoco. Esta es la resistividad. Entonces, cuando rho es imaginaria, acá queda una cosa real, entonces lambda C es real. Entonces el campo y las corrientes decaen exponencialmente con una longitud que depende del campo, y que es real, y midiendo esta longitud puedo conocer cuánto vale el anclaje de los vórtices, cuánto valen esas curvaturas. Y esa longitud se mide como midiendo la susceptibilidad alterna. ¿Está? En este caso tengo que las corrientes están en fase con el campo, o sea, no hay disipación, ¿está bien? O sea, todo está en fase, no hay ningún desfasaje, tengo una resistividad que es imaginaria, el movimiento es no disipativo, y entonces, volviendo a la pregunta que hicieron, si calculan G segunda, o sea, acá les va a dar que G segunda vale 0. Cuando no va a haber componente con el seno de omega t, todo va a ir con el coseno de omega t. Los campos, las corrientes, todo va como coseno omega t. O sea, no hay nada que vaya en contrafase. No hay componente, no hay desfasaje. Entonces, G segunda vale 0 y solo tengo una G' que me va a depender de esta penetración. Por supuesto que esto es un régimen ideal. En la práctica, este régimen se mide, si uno pone un campo muy chiquitito, ve que la respuesta es lineal. ¿Qué es lineal? ¿Qué quiere decir? Que no depende del campo alterno. Fíjense que la longitud de penetración no me depende del campo alterno que yo puse, me depende de cuántos vórtices tengo, pero acá no me aparece HA. O sea, la longitud esa no depende del campo que yo puse. Entonces tengo una respuesta lineal. Antes, la longitud de Rin sí me dependía del campo. A ver, acá no. Entonces, acá yo tengo que si yo miro para distintas amplitudes y son suficientemente chiquitas y normalizo, no me va a depender de la amplitud. Es un régimen lineal. ¿Está bien? Tengo solo una armónica. No tengo armónicos superiores. ¿Está bien? Entonces, eso, si yo pongo un campo suficientemente chiquito en un superconductor, lo voy a medir. ¿G segunda va a ser 0? No, no va a ser 0. Pero va a ser mucho más chica que esta. O sea, va a ser casi 0, porque un poco de disipación voy a tener acá, por más que yo tenga una frecuencia baja. Pero el régimen de Campbell real, lo que digo es que la disipación es muy chiquita.
la puedo despreciar prácticamente. Nunca es cero, definir cero experimentalmente también es muy difícil, o sea, no diría que es cero, pero es mucho más chica. O sea, la longitud, la parte imaginaria de la longitud de penetración es mucho más chica que la parte real. Esa sería la forma correcta de expresarlo. ¿Está bien? O sea, yo tengo una longitud de penetración que es compleja. En el caso ómico, la parte real y la imaginaria valen lo mismo. ¿Está bien? Porque tengo un desfasaje exacto. Y en el caso de Campbell, la imaginaria es mucho más chica que la real. En un límite ideal, la imaginaria vale 0, y la longitud de penetración es real. ¿Tá? Entonces, este es el régimen en donde las cosas oscilan de esa manera, y es bastante útil para medir un montón de cosas, para medir esto en particular. Bueno, y finalmente el otro régimen es el contrario, ¿no? Es decir, ahora tengo frecuencias muy altas, o sea, estoy en el otro límite. Entonces, esto oscila muy rápido en los pozos, y en ese caso, digamos, el anclaje, la fuerza de anclaje es despreciable frente a la viscosa, o sea, lo que más me importa es la disipación. Entonces, en ese caso el que tiro es este término, y me queda esto igualado a esto, que es mi ecuación de flux flow. O sea, en definitiva, esta es la ecuación que yo tenía en el régimen de flux flow. ¿Está bien? Así que para el régimen de flux flow, el desplazamiento de los vórtices tiene esta forma. Vuelvo a escribir como antes, a usar esto. Y entonces me sale que en el régimen de flux flow, la penetración de flux flow vale esto, que si tiro la longitud de London, tiene esta forma. Y fíjense que esto de acá lo puedo asociar con lo que habíamos llamado la resistividad de flux flow. O sea que en el régimen de flux flow yo voy a tener una longitud de penetración que es igual que la que tenía en el skin depth, porque esto es un régimen ómico, así que no voy a esperar otra cosa. O sea, tengo un régimen ómico con un campo alterno, mido un skin depth. Mido un skin depth ómico, pero con una resistividad que no es la normal, sino que es la de flux flow. O sea que, dependiendo de la frecuencia con la que yo mueva los vórtices y de la amplitud con la que yo mueva los vórtices, puedo tener un régimen lineal tipo ómico, en el cual voy a medir G segunda, voy a medir G', me va a depender de la frecuencia, me va a aparecer una dependencia en frecuencia, voy a medir lo mismo que medíamos para un material, para un metal, pero con una resistividad más chica. ¿Está bien? Eso si lo muevo a frecuencias muy altas. Si lo muevo a frecuencias bajas va a depender de la amplitud. Si las amplitudes son grandes, voy a estar en régimen de estado crítico, voy a medir una respuesta no lineal. ¿Está bien? Mientras que si la amplitud es muy chiquita, voy a hacer que los vórtices oscilan adentro de sus centros de anclaje y voy a medir esta respuesta elástica, lineal, de Campbell. Entonces, esos son los tres regímenes más normales, extremos, por supuesto hay cosas mezcladas en el medio, que pueden aparecer cuando yo hago oscilar los vórtices. Y en todos los casos, fíjense que son útiles para medir corrientes críticas, resistividades de flux flow, potenciales de anclaje y demás, y que la técnica esta de medir susceptibilidad alterna en vórtices es útil. El tema es que solo nos sirve cuando estas longitudes de penetración son del orden del tamaño de la muestra, porque si no mido 0, 0. O sea, no es que la puedo usar para cualquier cosa, la voy a poder usar nada más que cuando estoy en ese rango, ¿se entienden? Si no, me pierdo sensibilidad. Si la penetración es mucho más grande que la muestra, o mucho más chica que la muestra, no mido nada, ¿se entienden? Así que es útil, pero es útil en un cierto rango. O sea, tengo que sintonizar el campo que quiero poner, la frecuencia que quiero poner, para ver algo en cada una de las muestras. Así que bueno, eso es un poco el panorama. Yo creo que ya con esto pueden hacer todas las guías de problemas. Y estas últimas cosas que vimos, tanto la parte de magnetización de estado crítico como la de susceptibilidad, después vamos a ver qué datos les doy, si de magnetización, de susceptibilidad, junto con algunas cosas de tipo 1 que vimos al principio también. Vamos a ver qué datos les doy, pero son las cosas que van a tener que usar
para después cuando veamos algún set de datos experimentales, sacar información a partir de esos datos. Que va a ser la parte, digamos, práctica, pseudo-experimental que vamos a hacer este cuatrimestre para cerrar un poco el bloque práctico. Bueno, así que con esto terminamos.